Muy buenas noches. Sí, señora, sí estoy viendo la presentación. Gracias. Tenemos unos minutos más a ver si algún compañero más se une a la reunión.
Buenas noches, instructora Mónica. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, hoy los he citado para que revisemos las actividades transversales que tenemos pendientes, específicamente las que corresponden al proyecto de investigación que está abordado entre el mes de julio hasta el 10 de agosto. Esta actividad en la plataforma estaba proyectada hasta el 4, pero la hemos corrido hasta el 10 de agosto, teniendo en cuenta que se está socializando hasta el día de hoy, aunque la actividad pasada pues ya era un avance, un abrebocas para el inicio de lo que será esta actividad que se refería a la construcción de un mapa mental sobre el proyecto de investigación que ustedes tienen planeado desarrollar para este proceso formativo. Entonces, pues vamos a iniciar con una socialización de qué es la propuesta de investigación. Esta propuesta básicamente hace referencia a un trabajo o a una investigación donde ustedes deben aplicar todo ese aprendizaje que tienen y en el cual se están formando acá en el programa de medios gráficos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que se identifique una problemática cercana o en la región o en el contexto donde ustedes laboran o donde ustedes conviven diariamente para que puedan identificar de forma clara esa problemática y que pueda ser intervenida desde esos aprendizajes que ustedes han venido logrando hasta el momento. Lo que se espera de una propuesta de investigación normalmente es obtener una respuesta, obtener un nuevo producto, obtener una solución a una problemática identificada y que esa solución pues pueda estar dada desde algún diagnóstico, pueda estar dada desde algún producto de desarrollo tecnológico, desde alguna propuesta académica, desde algún tipo de producto que pueda evidenciar que se está generando una respuesta a la problemática, pero que también puede evidenciar el aprendizaje que ustedes han tenido y cómo van a proyectar ese aprendizaje, a generar soluciones positivas de impacto hacia esas comunidades en las cuales ustedes conviven en la actualidad. Para el desarrollo de esa propuesta de investigación al interior de la plataforma, se les entrega un anexo. Ese anexo se denomina formato de propuesta, lo encuentran pues dentro de los contenidos de la unidad. Es importante, y como les generaba en la invitación, que hubiesen revisado tanto el material como el formato. Esto es un formato Excel. En ese formato Excel pues hay unos campos que se deben ir desarrollando y aquí vamos a ir como revisando qué es lo que debe ir dentro de cada uno de esos campos. Y pues al final ustedes generan como esas dudas o inquietudes que puedan presentar sobre lo que ya revisaron y sobre lo que les estoy socializando para que quede un poco más sencilla la construcción de la propuesta. Entonces, en el formato Excel, el primer apartado se denomina elaboración de la propuesta. Yo he sacado acá unos pantallazos como de la parte más importante y más relevante que debe tenerse en cuenta para la construcción. Denme un momento que no sé si esto se está grabando. Sí está grabando. Entonces, bueno, el formato arranca con un título, un resumen, unas palabras claves, la justificación. Bueno, entonces, inicialmente el título del proyecto es derivado siempre de la respuesta a la pregunta problema. Entonces, el título es uno de los elementos que se construye posterior al desarrollo de lo que es el problema de investigación. La semana pasada, o hace 15 días creo que fue que socializamos lo del mapa mental, hablábamos que es importante para la construcción de ese proyecto de investigación que todos identifiquen una problemática que esté asociada con su proyecto formativo
a la cual le puedan dar o generar una solución desde esos aprendizajes que ustedes están generando. Entonces, pues lo primero es cuál es el problema identificado. Entonces, cuando vamos a empezar por este recuadro que está aquí en la parte central, porque a partir de esto, de este recuadro, es que generamos pues todo el resto de elementos que se van a ir descifrando. Entonces, el problema identificado es una descripción detallada, o sea, eso es alrededor, depende del proyecto de investigación. Hay proyectos de investigación que son mucho más extensos que otros. Entiendo que por el tiempo que ustedes tienen para el desarrollo de esta actividad, pues el proyecto de investigación de ustedes será un poco más corto, más sencillo y con un alcance más pequeño. Por tanto, el problema no deberá desarrollarse en más de una página. ¿Cómo debe venir ese problema? Ese problema debe estar identificado desde unos indicadores, debe estar soportado desde unos análisis de datos específicos, es decir, por ejemplo, acá yo había planteado una pregunta de investigación que tiene que ver con la deserción de los estudiantes de los programas tecnológicos virtuales del SENACLEM. Entonces, para ello, pues hay que hacer un análisis de toda esa información que tiene que ver, entonces, por ejemplo, qué es el SENACLEM, cuál es el porcentaje de deserción de los estudiantes, de qué programas hay más deserción, cuáles son los elementos que se han reportado respecto de esas tasas de deserción, o sea, cuáles son los análisis que se han generado y han hecho o han llevado a entender por qué los estudiantes están desertando, ¿sí? Entonces, en ese problema identificado, lo más importante es eso, es describir cuál es el impacto de ese problema, o sea, qué dificultades o qué problemas está generando a nivel de. Entonces, en este caso, pues sería a nivel de indicadores dentro del SENA, pero dependiendo del problema en el que ustedes estén trabajando, cuál es el impacto que está generando negativa o positivamente que ustedes consideran que debe ser intervenido. Entonces, en esa descripción de ese problema debe hacerse de forma escrita en alrededor de una página. Entonces, inician como con una introducción diciendo, en el caso de esta pregunta que está acá, el SENACLEM se encuentra ubicado en la ciudad de Tuluá, cuenta con alrededor de tantos programas tecnológicos virtuales, dentro de esos tecnólogos virtuales tiene tantos estudiantes en formación de este programa, y se ha identificado que en el programa que mayor deserción hay es en el de medios gráficos, de tantos estudiantes matriculados, tantos están desertando, es así, o sea, es como una descripción muy clara de cuál es la problemática. Entonces, ese es el problema identificado. De ese problema identificado se genera la pregunta de investigación, entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Entonces, ya tengo claro cuál es la problemática. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Entonces, acá dice, ¿cómo se puede reducir la deserción de los estudiantes de los programas tecnológicos virtuales del SENACLEM? ¿Por qué? Porque pues ya en la descripción del problema yo he dicho que ese es un indicador que está afectando seriamente las tasas de retención del SENA, pero que también está afectando directamente pues la economía de la región, que esto está afectando negativamente porque una sociedad que no se educa, porque unas tasas de deserción tan elevadas, que los estudiantes no se están formando, que los estudiantes están desertando. Sí, hay unos elementos claves en la descripción que me han llevado a identificar la pregunta de cómo se podría reducir esa deserción de los estudiantes de los programas tecnológicos del SENA. Y de aquí se desprende tanto el título como el objetivo general. De la pregunta de investigación siempre sale el objetivo general. Entonces acá dice, ¿cómo se puede reducir la deserción? El objetivo general es reducir la deserción de los estudiantes de los programas tecnológicos virtuales del SENACLEM. Si lo ven, está muy sesgado, es decir, cuando uno genera una investigación normalmente debe hacerlo para una población específica. Sería muy amplio hacer una investigación, por ejemplo, reducir la deserción de los estudiantes de los programas tecnológicos del SENA. Son demasiados
demasiados indicadores para revisar, demasiados contextos, porque no es la misma situación que se presenta en el SENA Tuluá a la que se presenta en el SENA Palmira, no es igual el valle que el Amazonas, son condiciones diferentes, son poblaciones diferentes, son elementos diferentes. Entonces, por ello debe estar siempre muy sesgada la población a la cual se le va a hacer la investigación. Entonces, por eso desde el planteamiento de la pregunta de investigación ya está sesgado a que será solo tecnológicos virtuales desde el SENACLEM. Cuando se plantea el objetivo, se plantea directamente sobre los tecnológicos virtuales del SENACLEM. Y cuando ya tenemos, bueno, la pregunta de investigación, el problema, pues podemos irnos, el resumen, que es el segundo que nos aparece aquí de arriba hacia abajo, también se genera al finalizar la propuesta de investigación. ¿Por qué? Porque el resumen le entrega al lector de la propuesta de investigación un esbozo general de lo que se va a encontrar al interior de esa propuesta, es decir, cuál fue el problema analizado, cuáles fueron los elementos, cuál fue la metodología, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las recomendaciones o productos desarrollados y cuáles son las conclusiones. El resumen se debe hacer dependiendo del tipo de escrito. Normalmente son párrafos cortos de máximo 50 palabras, tanto en inglés o en español, pues para cuando son proyectos de investigación a nivel universitario. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio similar, un resumen donde se describa la propuesta. El resumen, lo que les digo, nos muestra el esbozo general de la propuesta. Entonces se denomina resumen o abstract y nos entrega a los lectores la información general pero completa. Es decir, cómo inicia el proyecto, de dónde parte, es decir, cuál es el problema, cuál fue la metodología, cuáles son los hallazgos y resultados y cuáles son las conclusiones. Eso debe llevar el resumen. El siguiente apartado dice palabras clave. Cuando hablamos de palabras clave son los temas puntuales sobre los cuales se está hablando en la investigación. Entonces dice que son las palabras que enrutan y que además generan en los consultores o en las personas que van a referenciar esta investigación más adelante, pues unos hallazgos claros para poder generar esas búsquedas. Entonces, por ejemplo, si es en el tema de deserción, pues las palabras claves serían deserción, serían estudiantes, serían virtuales y tecnologías. Esas serían las palabras clave. Entonces, son las palabras que más, sobre las cuales más vamos a generar impacto en la investigación. Luego viene justificación. Entonces, justificación es por qué es importante esta investigación, o sea, cuáles son los hallazgos que hay, cuál es el impacto que está generando esta deserción en los estudiantes a nivel local, a nivel nacional, cuáles son los impactos económicos, cuáles son los impactos a nivel educativo, cuál es el impacto que ustedes pretenden lograr con esa investigación, es decir, por qué, cómo y por qué es importante esa investigación que se está desarrollando. Luego vienen los antecedentes o extractos de la temática. Para ello, pues en la siguiente página o en las diapositivas más adelante hay un cuadro donde ustedes van a hacer un estudio del arte. Ese estudio del arte que contempla unas referencias bibliográficas de proyectos de investigación relacionados en la misma temática. Normalmente cuando nosotros desarrollamos algún tipo de proyecto, hay siempre alguien más ha escrito sobre ese tema. No directamente sobre el mismo tema específico, pero sí hay hallazgos sobre que se relacionan, así que podemos tomar como antecedentes y que deben ser registrados, porque casi nunca, o en todo lo que hemos realizado nosotros como investigación, pues vamos a decir que una investigación no tiene unos antecedentes, tendría que ser un tema muy nuevo, muy novedoso, para que no haya pues como un previo o unas investigaciones anteriores a las que nosotros vamos a desarrollar. Entonces sí es importante que se haga esa revisión de las temáticas que se han desarrollado, en qué fecha, qué autores, qué temas trataron, cuáles fueron las conclusiones de esas investigaciones. Entonces, de acuerdo a cómo les expliqué, iniciamos con el problema
pasamos a la pregunta de investigación, luego vamos a las palabras clave, la justificación, los antecedentes, y luego sí ya nos podemos ir a los objetivos específicos, porque pues ¿cuál es la idea? Los objetivos específicos deben ayudar al alcance de ese objetivo general. Entonces acá nos están pidiendo 3 objetivos específicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de reducir la deserción en estudiantes de los programas, entonces, ¿cuál sería el primer objetivo? Pues diagnosticar cuáles son los principales rasgos, no sé si caracterizar la población, y puede ser un tercer objetivo implementar estrategias, ¿sí? Todo tiene que ser. Caracterizamos, les dije caracterizamos, diagnosticamos, caracterizamos y generamos propuestas, ¿sí? La idea es que haya como coherencia, o sea, empezamos caracterizando, luego diagnosticamos y luego hacemos esa propuesta, porque la idea es llegar a una propuesta, a no ser que la propuesta de investigación o el título de la propuesta sea diagnóstico sobre tal tema, ¿sí? Porque hay tesis que llevan a eso, hay proyectos de investigación que llegan estrictamente a un diagnóstico, o sea, que no llegan a la producción específica de un producto, sino que se quedan en un diagnóstico, en generar esos elementos clave para que alguien más adelante pueda continuar con la investigación y pueda desarrollar ya una propuesta y una respuesta que pueda mitigar esa problemática que se identifica. Entonces, dentro de esos objetivos dice cuál es la actividad para lograr el objetivo. Entonces, si por ejemplo vamos a decir que es diagnosticar, entonces, ¿cuáles son esas actividades? Entonces, revisar la cantidad de estudiantes matriculados, revisar la cantidad de estudiantes que dejan de matricularse, revisar las situaciones por las cuales dejan de matricularse. Y cuando vamos a recursos para desarrollar la actividad, pues ustedes colocan cuáles son los recursos. Pues, primero, los datos que deben ser proporcionados por la institución en este caso, un computador, unas tablas procesadoras de datos, unos programas procesadores de datos. ¿Qué resultados pretenden obtener? Pues si es diagnosticar, pues el diagnóstico el diagnóstico de los matriculados en los programas, y el producto sería el objetivo específico, y así para todos, ¿sí? Van a desarrollar 3 objetivos específicos, generan cuáles son esas actividades, los recursos normalmente es el mismo, porque no vamos a tener recursos adicionales, y el resultado y el producto es el mismo objetivo específico. Esta es la primera parte del formato. La segunda parte tiene que ver con el enfoque, el nivel de la investigación. Nuevamente viene la justificación, pero la justificación un poco más extensa. Entonces, cuando hablamos del enfoque de la investigación, se habla de que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Cuando se habla de una investigación cualitativa, quiere decir una investigación que va a trabajar sobre elementos que son todo lo que tiene que ver con cualidades, no puede ser cuantificable, sino cualidades, o sea, todos los elementos que se trabajan desde perdón, que aquí se me dejó de compartir esto. Ese tipo de investigaciones nos generan resultados un poco más de percepciones de lo que desde los análisis de las personas o de los involucrados en ese tipo de investigación. Cuando hablamos desde metodología de investigación o de enfoque de investigación cuantitativo, se habla específicamente de investigaciones que analizan datos puntualmente, o sea, que van a ir específicamente a medir indicadores, a decirnos la tasa de deserción es del tanto por ciento, o sea, la finalidad de esa investigación es establecer cuánto porcentaje de estudiantes está desertando. Entonces eso es cuantitativo. O mixto es que trabaja con los 2 tipos de enfoque investigativo, entonces puede hacer uso de elementos y de técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas, es decir, que va a entrar a validar elementos tanto de cualidades como de cantidades.
Eso quiere decir cuando es cualitativo, cuantitativo o mixto. El nivel de la investigación pues puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Cuando es exploratoria es cuando vamos a analizar un tema específico desde cero. Cuando es descriptiva es cuando logramos esa información y hacemos una descripción específica de los elementos que están interviniendo. Y explicativa es cuando logramos desarrollar la idea de forma clara y pues generamos toda la información clave de esa investigación. Cuando vamos a la justificación nuevamente, esta justificación es un poco más extensa, o sea, en la primera página habíamos hablado también de una justificación, porque es importante la investigación. Esta es más general. En esta segunda página pues nos solicitan un nuevo ajuste a la investigación, a la justificación, entonces ampliamos un poco más esa justificación. Normalmente las justificaciones tienen 4 o 5 páginas, dependiendo de la temática que ustedes vayan a desarrollar, pues ya ustedes se tomarán el espacio y el tiempo para poder construir esa justificación. El marco teórico son todos los teóricos que hablan sobre el tema que ustedes hayan elegido. Cuando hablamos de algún tema específico, pues normalmente hay autores que han publicado libros, hay artículos, hay publicaciones, hay videos, hay programas de radio, podcasts que hablan sobre el tema. A eso se refiere el marco teórico, a todos esos elementos y a todos esos autores que nosotros consultamos o que vamos a consultar para poder construir y dar una estructura a esa investigación y para pues también para tener esos elementos y esas palabras claves que se deben articular a la investigación, todas esas teorías, todas esas frases claves, todos esos elementos que nos van ayudando a construir el párrafo, a construir toda la didáctica y la dialéctica de esa investigación. La metodología nuevamente se habla pues de si va a ser cualitativa, cuantitativa o mixta y cómo la van a aplicar, es decir, qué tipo de instrumentos van a utilizar, si se van a utilizar encuestas, si se van a utilizar entrevistas, si se van a utilizar el tema de la investigación etnográfica, que es entrar directamente a una población y convivir con ellos, ¿sí? Entonces, identificar claramente a través de qué recursos van a levantar la información que sea necesaria para poder llevar a cabo la investigación. Aquí en la metodología describen específicamente eso. Cuando vamos a la población muestra, entonces nuevamente viene lo que les explicaba en la primera parte, que es importantísimo generar un sesgo y determinar una población específica, es decir, pues la población del SENA es muy grande, ¿sí? Cuando hablamos población, estudiantes de los tecnólogos virtuales del SENA, esa población es gigante, pero cuando ya tomamos como la muestra representativa estudiantes de los tecnólogos virtuales del SENA-CLEM, ya se reduce mucho más, ¿sí? Y si necesitan reducirlo un poco más, podrían hacerlo. Entonces, estudiantes de los tecnólogos del SENA-CLEM, específicamente del programa de medios gráficos visuales. Entonces, se sesga mucho más y es mucho más sencillo venir a hacer el análisis de la información y pues obtener como tal la información, porque cuanto más grande sea la población, más grande será la investigación que se deba generar, los análisis, la aplicación de encuestas o de entrevistas. El marco teórico deberá ser mucho más amplio, ¿sí? Cuanto más sesgado tengan ustedes, más depurada va a estar la información y va a ser más sencillo ir al levantamiento de esa misma información. Cuando hablamos de la técnica, nuevamente vamos a esos instrumentos que vamos a utilizar. Acá normalmente se utilizan encuestas. Ahora revisamos pues qué tipos de proyectos van a tener ustedes, pero normalmente se utilizan encuestas, se utilizan entrevistas, sobre todo cuando son investigaciones que tienen un enfoque cualitativo, porque pues tiene que ver mucho más la percepción de una población específica. Miden más cómo se siente una persona frente a cierta dinámica o a cierto comportamiento. Entonces, dependiendo de esa técnica, pues también están esos instrumentos que van a empezar a utilizar.
Luego viene este que se denomina registro de la búsqueda, es lo que les hablaba de las bases de datos o del diagnóstico que se debe desarrollar previo al desarrollo de la investigación. Acá nos piden consultar cuatro bases de datos que estén relacionadas con el tema y que entren a complementarlo. ¿Cuál es el término con el que lo buscaron? Entonces, pues, si continuamos con el tema, sería deserción, sería aprendizaje virtual, sería tecnólogo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos claves para esa búsqueda? El enlace web, cuál es la palabra clave que encontraron, una descripción del contenido y un resumen muy, muy chiquito de esa información. Entonces, nos piden cuatro referentes, estos los deben tomar directamente de la base de datos institucional. Por eso nos están pidiendo el nombre de la base de datos. Acá pues ya viene el desarrollo de los instrumentos, entonces dice que qué tipo de técnica se va a utilizar, si cualitativa o cuantitativa, cuál es el tipo de instrumento, entonces aquí pueden colocar que es una entrevista o que es una encuesta, cuáles son las características, el nombre del instrumento, elaborado por, pues las instrucciones en caso de que la vayan a aplicar. Para que una persona la vaya a aplicar, pues deba leer cuáles son las instrucciones y la introducción normalmente es explicándole a la persona a la cual le van a desarrollar o a aplicar la encuesta o entrevista, pues hacerle como una introducción sobre de qué se trata. Entonces esa introducción normalmente dice este instrumento será utilizado con fines netamente académicos para la investigación denominada deserción en la población estudiantil, y esperamos contar con su participación en este instrumento. Entonces ya, y desarrollo del instrumento, pues ya de ahí para abajo ustedes colocan los enlaces de los instrumentos que están utilizando. Luego vienen los análisis de datos, pues obviamente de estos instrumentos que se apliquen, se debe hacer un análisis de datos. Entonces, pues se analiza la información. Entonces, si se entrevistaron, digamos que vamos a revisar los desertores de Senaclem, entonces se entrevistaron a 100 estudiantes, de esos 100 estudiantes pues hay unas preguntas claves que se les desarrollaron, sobre todo cuál es su principal motivo de deserción, por ejemplo, su nivel de escolaridad, por ejemplo, su estrato socioeconómico, la edad. Entonces, digamos que ese instrumento puede tener preguntas tanto cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Entonces, cuando vamos a medir eso, descubrimos que el 80% son de estrato 1, descubrimos que el 20% no cuentan con un equipo de cómputo, descubrimos que el 80% no tienen conexión a internet. Esos son los análisis que se hacen. Entonces, esa información que nos entrega nos dice, pues de esta población que ha desertado, tantos tienen estas dificultades y estas problemáticas, pero además ellos manifestaron en la pregunta abierta, donde cuál fue el principal motivo por el cual desertaron, que dificultades tecnológicas o falta de conectividad o falta de tiempo, ¿sí? Entonces se hace ese cruce de información y con ese cruce de información es que podemos encontrar esa interpretación y generar pues como esos análisis, esas respuestas de sobre por qué se están retirando tantos estudiantes del SENA virtual y también pues las conclusiones, es decir, qué elementos claves hay dentro de esta investigación, por qué fue importante, los principales hallazgos de ese análisis de datos, que tantas personas o tanta población ha sido impactada, y también unas recomendaciones de acuerdo a las conclusiones, o sea, qué generarían ustedes como una recomendación con base a esos hallazgos que tuvieron. Eso sería toda la socialización respecto del formato. Como les dije, es un formato Excel. Espero que ya todos lo hayan revisado, visualizado y que tengan como pues preguntas puntuales respecto de. Los escucho. Profe, yo tengo varias cosas aquí. Lo que pasa es que, a ver, yo personalmente siento que
sí entiendo por encima, pero la verdad es que yo no tengo claridad con cada aspecto. Me parece que, bueno, no sé si de pronto otros compartan mi punto de vista, pero si de pronto pueda ir cada parte con ejemplos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, sí, digamos que está la información del material de apoyo. Sí, tú nos das una descripción de lo que puede ir allí, pero dependiendo, como tú dices, ¿no? Dependiendo del enfoque de la investigación, pues no va a ser igual, ¿no? Entonces sería como interesante, digamos, ver qué ejemplos colocar allí, no sé, desde el enfoque cualitativo, cuantitativo, cada parte, porque así, pues tú lo dices, pero es muy rápido y si te soy franca, por lo menos yo sigo atrasada con la parte del mapa mental porque tengo todavía varias dudas. Entonces, porque igual no está el material anterior del video, porque no parece ser que no se grabó, entonces no se puede volver a revisar. Entonces, yo por lo menos tengo inquietudes, al menos para todavía plantear la pregunta, problema, partiendo de allí. Entonces, no sé si podemos volver a revisar todo esto, pero un poco más detenido y con más No, si ejemplos. quieres hagámoslo con tu proyecto. No, por eso te digo, o sea, yo no lo puedo plantear todavía porque todavía no he hecho el mapa Pero mental, pero ya debes tener un problema identificado. Yo no te digo, dime la pregunta, dime cuál es el problema que has identificado. no, no, o sea, por eso te digo, yo no lo he podido hacer porque vuelvo y te digo, con lo del material anterior, yo no supe realmente cómo hacerlo, porque no está, o sea, no lo puedo volver a revisar. Yo me acordé hasta la parte de bitácora, pero cuando fui a revisarlo, entonces no lo encontré. Yo por lo menos te escribí de forma interna qué había sucedido, no obtuve respuesta y por eso estuve esperando hasta el día de hoy para poder, pues, preguntarte. Porque yo por lo menos ya, o sea, con lo que estoy viendo, por lo menos a mí, yo ya tengo bastantes dificultades. ¿Alguno de los otros estudiantes tiene ya un problema identificado para que podamos revisarlo? ¿Alguno revisó el material de la plataforma? Buenas noches. Pues yo, Valentina, cuenta. el mapa pues mental, el mapa Ujú. yo lo hice con relación a las basuras. A las Eh, basuras. sí, con relación a la situación, sí, como de las basuras, la localidad en el barrio. ¿Mm? Entonces yo entregué como mapa mental. Mi pregunta es, porque uy, siento la verdad que la evidencia está como súper larga y Sí, es tiene larga. muchos ítems, muchos ítems. Ujú. También, pues te agradecería también si nos podrías hacer el favor de compartirnos este PDF que nos estás compartiendo, valga la redundancia, para, pues para nosotros tener como más claro, porque anoté, pero estoy segura que se me escaparon cositas. Pregúntame. Entonces, si podrías como compartirnos esa, pues Sí, la presentación el yo se la puedo compartir, porque aunque igual pues tiene unas cosas muy claves, el resto yo ya lo hablé directamente acá, o sea, sobre la plantilla no hay mucha información, pero obvio yo se la puedo enviar, no hay problema. listo. Y Pero bueno, digamos, entonces, hagamos el ejercicio con tu proyecto, porque listo, tú dices que tienes algo identificado, entonces sí, vámonos otra vez a la plantilla. listo. En la plantilla les hablo, lo primero que tenemos que hacer es la descripción, la identificación de ese problema, entonces soportado en datos. Primero dime, entonces tal y como yo te lo expliqué, en el SENA de UGA, en el SENA Tuluá, hay tantos programas de formación, tecnólogos virtuales, en desarrollo de medios gráficos visuales, hay tantos estudiantes matriculados, pero de esos tantos estudiantes matriculados, tantos están yendo, ¿cierto? Así, algo así es la descripción del problema. Entonces, hazme una ilustración de tu problema desde ese enfoque. Porque tú me dices, pues, yo elegí el problema de las basuras, pero no es claro cuál es el enfoque que le estás dando. Uy, pues es que acá ahorita no tendría el que fue que yo te envié.
y pues es que no me acuerdo muy bien. Pero si quieres dame un momento, ya busco y lo miro, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Yo te puedo esperar. ¿Jesús tiene alguna identificación de problema o tampoco tiene la identificación del problema? No, por ahora todavía no. Pero también estás igual que Diani de confuso con el tema. Más o menos un poco, sí. Pues tenemos que desarrollar una estrategia para poder trabajar el tema, porque si todos están confusos, ninguno ha entendido, pero cuando yo les digo, ya identificaron el problema, tampoco lo han identificado, entonces no podemos hacer el ejercicio. Tenemos que tener un problema identificado para poder desarrollar un ejercicio aquí en conjunto para que lo entiendan, porque pues entiendo que se necesita que les explique apartado por apartado con ejemplos puntuales, o no sé si pretenden o quieren que les haga la plantilla y se las comparto así diligenciada con una pregunta, problema X que yo considere, para que ustedes puedan tomarla como ejemplo. Carmen, tú abriste el micrófono, cuéntame. Buenas noches, profe Mónica. Lo que pasa es que yo en la clase anterior del tema de mapa mental no pude asistir. Yo cuando fui a entrar a verificar la clase está grabada pero no tiene audio, entonces realmente no es claro pues qué hay que hacer. Y estoy en esa duda, la verdad, con ese tema pues también estoy un poco perdida por lo mismo, por lo que no es claro, por lo que no hay audio en la clase que está grabada. Ah, bueno, pues podemos Tema socializar nuevamente lo del mapa mental. mapa mental. Espérame, yo busco la presentación aquí de ese mapa mental. La están viendo, ya vi en la presentación. Estoy compartiendo una diapositiva que dice evidencia mapa mental. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, esta actividad estaba contemplada, creo que hasta el 28 de julio. Revisemos acá la fecha, hasta el 15 de julio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Esta ya hace parte de la siguiente fase del proyecto. Se denomina o está asociada directamente a un proyecto de investigación que ustedes como estudiantes deben desarrollar tanto a nivel tecnológico como a nivel universitario. Cuando un estudiante se va a graduar, es necesario que genere un producto a partir de esos aprendizajes que ha obtenido al interior del programa de formación. Por tanto, pues es importante que se haga un proyecto de investigación. A ustedes les corresponde generar ese proyecto de investigación basado o identificando una problemática que esté asociada a su proyecto formativo. En este caso, ustedes están estudiando medios gráficos visuales. Entonces, deben identificar en su población, en su entorno, en su contexto, si están vinculados laboralmente a alguna problemática
donde ustedes puedan intervenir y lograr algún tipo de resultado que logre mejorar o que logre mitigar esa problemática que ustedes están identificando. Entonces, para poder generar esa problemática o para poder identificar claramente la problemática, pues normalmente se hace un ejercicio de lluvia de ideas. Lluvia de ideas significa lanzar muchas palabras, muchas frases sobre un tema específico y con ello pues uno puede identificar cuál es la sobre la cual le gustaría trabajar, sobre la que podría enfocarse, sobre la que le parece que puede tener mayor impacto o mayor alcance. En este caso, dentro de la formación les están pidiendo es un mapa mental. En ese mapa mental que vamos a identificar, pues esa problemática. ¿Y cómo se identifica? Desde las características del contexto, desde las necesidades de ese contexto. Yo les hablo, creo que hace 8 días una de sus compañeras hablaba de la identidad corporativa de una asociación de productores de leche. Entonces ella hablaba de una carencia de identidad corporativa para una asociación de productores de leche, ¿sí? Entonces, claro, esa es una problemática que está directamente relacionada y ligada a lo que es la formación de medios gráficos visuales. Entonces, listo, ¿yo cómo puedo impactar como estudiante desde lo que he aprendido, cómo puedo impactar eso? Entonces, ya tengo identificada cuál es la problemática. Entonces, pues la problemática empezaría, si ya nos vamos al archivo Excel que les acabo de compartir, esa problemática empezaría desde contándonos cómo funciona la asociación, qué personas la constituyen, qué hace la asociación y cómo esa asociación pues tiene, me imagino yo, una cadena de producción de productos derivados de la leche, pero que a pesar de que tienen muy bien establecido y estructurada su cadena de producción, no tienen como esa identidad corporativa. Y obviamente cuando una empresa carece de identidad corporativa, pues genera menos impacto a nivel de mercado, a nivel de mercadeo, a nivel de alcance de usuarios, ¿sí? Entonces, el problema debería estar enfocado desde eso, o sea, desde cómo viene constituida la asociación y cuál es la problemática que le está generando, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya identificado la población y la problemática y entonces con base en eso es que generamos el mapa mental. Entonces el mapa mental en la parte central diría la problemática. La problemática aquí es carencia de identidad corporativa, productores de leche. Y luego sí se van las ideas hacia los lados, las ideas secundarias y las ideas complementarias. Entonces, productores de leche, la palabra central, ¿cierto? Carencia de identidad corporativa, productores de leche. Y vamos asociando, entonces, ¿qué población existe? O sea, ¿cuál es la población afectada? Entonces, son 100 productores de leche. Entonces, ese sería uno de los elementos o uno de las líneas, ramificaciones que se generan aquí, como se muestra en esta imagen. Acá en la parte central iría la problemática. Estamos hablando, vamos, ¿será que lo podemos hacer directamente aquí para que nos quede grabado y les quede más fácil hacerlo? Entonces aquí, carencia de identidad corporativa, productores de leche, Pradera Valle, vamos a ponerle así, para que nos quede sesgado. Esta sería la idea central o el problema general. Porque lo que se busca en el mapa mental es que tengan un esbozo general de lo que va a ser el proyecto de investigación y con esto es que ustedes se van a diligenciar ya a profundidad cada uno de los elementos del cuadro que está allá. Entonces, de aquí empiezan a salir las ramificaciones. La primera, entonces, aquí. Entonces, ¿dónde es? Pradera Valle.
¿Cuántas familias o cuántas asociaciones son? ¿Cuántas personas? 100 familias. Familias productoras. Acá, estratos. ¿Qué estratos son las personas que están allá? 1 y 2. ¿Qué otros elementos se les ocurren? Ayúdenme para que este trabajo sea colaborativo y para que yo vea que están entendiendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Están entendiendo el ejercicio? Yo como dicen estos elementos socioeconómicos, o sea, también se le podría aplicar aquí. O sea, Claro, es que todos estos que estamos hablando aquí son socioeconómicos. El estrato es socioeconómico, la edad es socioeconómica, la población es socioeconómica, la ubicación es socioeconómico. y cuando es cultural, ahí cómo sería, de pronto para, digamos, esta corporación, sería algo así como, sería depende de la región. Pero como no te entiendo la pregunta, cuando es cultural, ¿en qué sentido? O sea, la característica cultural aquí, por ejemplo, para este emprendimiento. Espérame. De marca. Sí, eso son cosas que tienen que ver. Listo. Cuando es cultural, pero porque, ¿en qué sentido? ¿En que la gente no conoce la marca o en que ellos no reconocen la importancia de la identidad corporativa? Sí, pues no sé, pues como era algo que estaba en la guía de aprendizaje, como ya características socioeconómicas, culturales, ¿cuáles eran las otras? Societarias, políticas y bueno, Aquí entonces está, sí, creo que falta una. aquí Entonces, está, mira, características socioeconómicas, tecnológicas, políticas, culturales y del contexto productivo inmediato, identificando sus necesidades y problemáticas. entonces ahí culturalmente, ¿qué sería? O sea, asociado, digamos, a que de que de pronto ellos son personas por estar, o sea, ahí se uniría al estratus 1 y 2, entonces no tendría acceso a educación, qué sé yo, financiera o Sí, acceso. a educación financiera, pero también a darle como esa importancia de lo que es el marketing y el reconocimiento de una marca. Cuando Entonces, culturalmente no estamos, no le damos importancia a eso, entonces pues obviamente no le invertimos ni el tiempo ni le colocamos el interés. Pero si llega una persona como ustedes formada en esto y que conocen la importancia de la identidad corporativa, que conocen el impacto que tiene a nivel de mercado y de reconocimiento de un producto, pues obviamente ya para ustedes es mucho más sencillo explicarle a la asociación y decirle, mire, nosotros desde esta formación que tenemos podemos hacer que su marca o su producto sea muy reconocido, sea fuerte, tenga una población de mercado, un mercado mucho más amplio, porque ya ustedes van a tener una marca de renombre, o sea, tienen un producto de calidad con una marca de calidad. ¿Sí? Cuando se habla de cuestiones tecnológicas, pues si ellos son una asociación que carece de una página o de una página que es lo que más se utiliza en este momento para comercializar productos. Entonces, esta es una carencia también por parte de ellos, o sea, desconocimiento de lo que son las redes sociales, desconocimiento de lo que es el marketing digital. Eso también se puede asociar directamente aquí en esto, como otra ramificación aquí. Ay, se perdió la información. Enviar fondo. dale control Z, a ver si vuelve y aparece. Sí, creo que estaban atrás. Entonces, en aspectos tecnológicos hablábamos del desconocimiento del marketing digital.
Entonces, profe Mónica, entonces cuando hablamos de características políticas, y esto es alrededor del diseño gráfico aplicado, digamos, a la empresa. Porque A claro, la yo, problemática, a la ah, problemática, no a la empresa. Por ejemplo, ¿tú qué problemática has identificado? no, yo todavía no, yo solo estaba pensando en temas, bueno, a mí me gustan más académicos, como metodologías de creatividad aplicadas de pronto al diseño, que es algo que uno no ve tanto en los programas académicos, por ejemplo, sino que es algo que se ve esporádicamente en alguna clase práctica, por ejemplo, pero no como una asignatura. Entonces, yo había pensado, ¿Pero a qué población la dirigirías? pues sería un programa de pronto técnico a una población de pronto entre los que este programa se puede acceder entre los que son los 16, 17 años, Desde los 15 pueden acceder. así hasta los que la gente llega aquí hasta los 60, que es como, entonces pensaba algo así, como metodologías de creatividad aplicadas al diseño, ¿no? Porque a veces siento que de pronto falencias en ese tipo de cosas, pero pues Pero tú lo hablas desde el programa de formación. sí, sí, sí. Yo tuve una experiencia, pues esto pues personal yo estudié artes plásticas y bueno, desde la academia lo que uno ve pues es como ese modelo muy centrado, muy de vaya usted haga ciertas cosas, pero sin tener fundamentos de composición, de las técnicas. Entonces era como vaya, haga el árbol sin haberlo plantado, algo así. Entonces yo siento que de acuerdo, digamos, a las metodologías que se enseñan a veces ciertas cosas, no hay como fundamentos de composición sólidas, sino que se ve muy rápida la teoría y no hay como una práctica real. Entonces, cuando uno va a hacer las cosas, resulta que tiene uno muchas falencias a la hora de no más, qué sé yo, componer cualquier cosa. Entonces yo pensaba que podría ser bueno plantear como, ya si sea una clase, un curso o una complementaria, donde se vean de forma más práctica técnicas de composición o bueno, ese tipo de cosas o de creatividad o metodología de creatividad aplicada por lo menos al diseño gráfico. Bueno, pues plantéalo y lo revisamos. Si quieres me lo envías a WhatsApp y lo vamos revisando. Y lo mismo les digo a todos y a los que vengan a ver la grabación. Es importante que vayan avanzando y me vayan enviando. O sea, ya planteé el problema y ya planteé la pregunta y el objetivo. Entonces, revisamos esa coherencia, porque cuando tenemos esa coherencia y esa consistencia en el proyecto, ya de ahí en adelante todo funciona muy bien. Pero cuando no está articulado, no está muy bien eslabonado, entonces empiezan a haber como falencias al momento de hacer la justificación, empiezan a haber falencias al momento de construir los instrumentos para la recolección de la información y también pues obviamente para el análisis y los resultados no van a ser los esperados. O sea, construir un proyecto de investigación es un ejercicio de mucho trabajo, es un ejercicio de mucho análisis de información. En este caso, pues el tiempo es corto, entonces la idea es sesgar muy bien la población objetivo y con base en eso plantearnos una investigación muy pequeña, pero muy práctica, aplicada a lo que ustedes han abordado en su aprendizaje. Entonces, por eso yo tomo este ejemplo que nos dio una de sus compañeras, que no sé si está acá, porque es muy aplicable, es desde la investigación y desde la metodología de la investigación, pues es algo sencillo de resolver, pero que le va a permitir hacer todos los pasos, porque el ejercicio, ¿cuál es acá? Que se comprenda cuál es la metodología de la investigación, cómo funciona, para que en el momento que ustedes tengan que abordar un proyecto mucho más amplio, puedan utilizar esta metodología para poder dar respuesta o llegar a esa respuesta que se requiere. Entonces, la idea es aprenderlo en algo pequeño, aplicarlo en algo pequeño para luego poderlo llevar a algo más de mayor envergadura. Entonces, no sé si ya quedó claro lo del mapa, Carmen.
si ya Jesús lo tiene más claro, si ya están como un poco más centrados en qué es lo que se espera de ese mapa, y con base en ese mapa es que empezamos a trabajar en el formato Excel. Hay mucho silencio. Cuando hay tanto silencio es un mal síntoma, porque parece que no hay Yo tengo comprensión. una dudita. Qué pena, Dime. te rompo. Sí, tranquila. Es que yo, o sea, ya encontré lo que yo había enviado el mapa mental. Permíteme un ¿Quieres momento. compartirlo? ¿Qué ¿Cuál es problemática el tema? ¿Cuál es el tema? la problemática adecuada de recolección de basura barrial? ¿Recolección de basura qué? Barrial, Barrial, en el barrio. sí. ¿Pero en qué barrio? ¿En qué zona? ¿En qué ciudad? O sea, pues acá en Bogotá, pues yo vivo acá en Bogotá, en el Ujú. noroccidente. Pero pues yo Pero en el ¿cuál es el mapa, problema que viste ahí? O sea, no, es que recolección de basura sería la palabra clave, pero el problema ¿cuál es? pues yo lo abordé por lo que dijiste tú de socioeconómico, tecnológico, cultural y político. Entonces, Sí, el problema es que afecta negativamente la calidad de vida de los residentes y el desarrollo de la comunidad, con principales consecuencias como problemas de salud y deterioro del medio ambiente. pero el problema es que no hay una recolección adecuada, que no hay un carro que recoja la basura, que se acumula. O sea, ¿cuál es el problema? Es que no me has dicho. Dices Ah, que recolección de basura, pero no sabemos cuál es el problema. pues en el mapa mental no está. ¿Y ahí qué hago? Como en el Es- mapa mental no está. No. Pues Entonces, bueno, igual el mapa mental tú ya lo entregaste, pero lo que es importante acá es que, ¿cuál es la problemática? claro, cuál es la problemática. Acá Diani mencionaba una problemática y pues es clara. Nos está diciendo que hacen falta como unas metodologías más aplicadas. Cuando hablamos de la identidad corporativa, es una carencia de identidad corporativa. Entonces, en el tema de las basuras, ¿qué es? Es que hay mala disposición, es que no hay quien haga la disposición de las basuras, es que hay demasiada basura en las calles, es que, ¿y cómo lo vas a impactar desde tu formación? O sea, ¿qué es lo que pretendes tú o qué aporte crees que podías generarle desde lo que tú tienes como formación, que es la de medios gráficos? Valentina. No Sí, mientras Valentina. qué pena, qué pena. Es que me puse a buscar lo que me estabas diciendo. Sí, ¿y qué No, encontraste? lo estoy buscando, lo estoy buscando. Y Carmen, ¿qué me iba a preguntar? Carmen. Te va a preguntar, bueno, en este caso, como yo no presenté la actividad del mapa mental, o sea, hago el mapa mental y espero a que habiliten nueva fecha para entregar y sobre eso o sea, respondo, ¿sí? Con esta actividad. Sí, señora, es que este es el punto de partida para el formato Excel, pero envíalo porque eso todavía no es, eso tiene entregas tardías, entonces puedes enviarlo aún Bueno, sí. Bueno, para entonces revisar. ahorita adelanto esto y pido como para que sea clara la información. Bueno, señora, listo. Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, miren, hasta aquí llega como la socialización, es como lo que yo les puedo compartir, pero sí es necesario que haya avance de los proyectos por parte de ustedes para poder generar la retroalimentación. Nos podemos ver nuevamente el viernes, no, ya hoy es martes, sí, podríamos programar una nueva sesión para el viernes y revisamos ese avance. O sea, yo programaría una sesión solo para revisar avances de proyectos y hacer retroalimentación sobre esa información que ustedes hayan avanzado. Entonces, yo la voy a programar para este viernes. Los que hayan avanzado y quieran que trabajemos, pues
se unen a la sesión y lo trabajamos. Bueno, profe. Listo, entonces pues les dejo. Espero que descansen y que les rinda el trabajo. Cuídense mucho. Feliz noche. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias, profe.